capítulo 51, libro del profeta Isaías. Miren, hermano, un ejercicio para encontrar bien la Biblia. A los salmos lo tiene a la mitad. Usted abre la Biblia a la mitad y están los salmos. Entonces, a mano derecha, a su mano derecha de los salmos, usted comienza a buscar y va a encontrar el profeta Isaías, profeta Jeremías, Ezequiel, y todos los profetas van a ser encontrados allí. Así que a mitad los salmos, a mitad de la Biblia, le abrimos los salmos, a mano derecha, ahí están los profetas. Isaías capítulo 51, verso 12 nos dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. ¿Le gusta esta palabra, hermano? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero agradecerte en este día tan especial, esta oportunidad de poder adorar tu nombre, de darte las gracias, Señor, por este primer domingo de este año, porque estamos aquí en este tiempo especial. Quiero, oh Dios, rogarte que tu presencia esté conduciéndonos en todo lo que es la disertación de esta palabra tuya. Ayúdame, Señor, para que mis emociones ni mis interacciones sean las que comuniquen, sino que sea tu Santo Espíritu. Que tú abras, oh Dios, el entendimiento de todo aquel que escuche, presente acá, a la distancia, donde quiera, que esta palabra sea recibida. Que tú ilumine, oh Dios, el entendimiento para recibir este sermón y para que este sermón se convierta en parte del estilo de vida de todo aquel que lo escuche. Señor, que confiemos en las promesas tuyas y que lo hagamos demostrado con hechos. Esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación de hoy: Confiando en las promesas del Señor. En ocasiones, las personas confunden las reacciones y emociones humanas con las debilidades. Usted sabe que Dios hizo cada persona diferente, ¿verdad? Dios nos dio un temperamento diferente. El temperamento es algo que viene en el paquete. Usted no puede cambiar su temperamento. Es como es en cuanto a temperamento. No estamos hablando acá de debilidades y de pecados, que son otras cosas. Ahora, a veces las reacciones y las emociones humanas se pueden confundir con lo que son las debilidades. Una reacción o emoción normal
por ejemplo, es la risa, el enojo, el lloro, el miedo. ¿Se da cuenta que una persona llora, que ríe? Una persona se puede enojar, puede sentir miedo. Todas estas son reacciones o emociones normales. Ahora, una debilidad es una reacción emocional que tiende a dominar a la persona y le hace perder el control. Una debilidad es algo que domina a la persona y que le hace perder el control. Una debilidad es lo que lleva a la persona a cometer un error que, según el tipo de error, puede ser grave o leve y que puede acarrear una consecuencia momentánea o permanente para el resto de la vida de la persona. Alguien comete un error y puede ser un error momentáneo, puede ser pasional, puede ser de enojo, de lo que sea, y ese error puede ocasionarle consecuencia para el resto de la vida. Pero una reacción normal, como es el enojo o es el miedo, pueden convertirse en una debilidad en la vida de una persona cuando estas cosas se manifiestan sin control. Es importante aclarar que a pesar de ser buenos cristianos, todos tenemos debilidades. Esto es importante entenderlo. Nunca crea que alguien no tiene debilidades. Por ejemplo, aquí está mi caso como pastor. Yo estoy lleno de debilidades, lleno de defectos. Por eso siempre tengo que acudir a Cristo para que Él me perdone y para que Él me ayude. No hay un ser humano en este mundo que pueda decir, yo no tengo debilidades. Es probable que usted no tenga la debilidad que tiene el otro. Usted puede tener fortaleza donde el otro es débil, pero probablemente donde el otro es fuerte, usted es débil. Así que todos los seres humanos tenemos debilidades. Creo que una forma sencilla de definir una debilidad es que se trata de algo que no es conveniente. Es lo primero, que ocurre muy a menudo en la persona y que le tiende a dominar con cierta facilidad. Así que una debilidad es algo que no es conveniente, que ocurre muy a menudo en la persona y que le tiende a dominar con cierta facilidad. Hay cosas que son normales, pero se pueden convertir en debilidades y llevar al hombre a pecar. La frontera que divide la reacción normal de lo pecaminoso puede ser muy fina y en ocasiones cualquiera de nosotros puede traspasarla sin darse cuenta. Estas traspaso de frontera, a veces estamos andando en la vida por un hilo fino que puede ser traspasado. Y saben, hermanos, estos son los momentos en los cuales reaccionamos mal. ¿Y quién de los que están aquí o me están escuchando en algún momento no ha hecho algo y después se pregunta, ¿y qué fue lo que hice? ¿Dónde yo tenía mi cabeza? ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué di un sí? ¿Por qué tomé esta decisión? Mis hermanos, en el día de hoy quiero referirme a una reacción normal que es el miedo. Así que estamos hablando de reacciones y de asuntos emocionales. El miedo, vamos a ver, ¿el miedo es una debilidad o es una reacción normal? Es una reacción normal. Ahora, ¿qué es el miedo? Miren, hay un concepto que yo tomé de Editorial ETC que dice, el miedo es una de las emociones primarias del ser humano y los animales. Los animales sienten miedo, hermano. Por eso atacan, porque sienten miedo.
Es decir, una de sus reacciones fundamentales y primitivas. Y el miedo se produce por la presencia real o imaginaria. Se puede sentir miedo por algo que no es real, algo que la persona lo tiene allí en la mente. Puede ser por la presencia real o imaginaria de un peligro, un riesgo o una situación amenazante. Se trata de una emoción desagradable, muy vinculada con la ansiedad. Note, el miedo puede llevar a la persona a la ansiedad y de la ansiedad pasar a un grado máximo que representa el terror. La persona del miedo puede pasar a la ansiedad y de la ansiedad pasar al terror. La palabra temor y sus derivados en el Nuevo Testamento vienen de más de 10 palabras griegas. Escuchen bien, la palabra temor, la palabra que usted y yo utilizamos en español como temor, cuando nosotros vemos el origen de esta palabra en el Nuevo Testamento, viene de más de 10 palabras del griego. Y el diccionario Bain, la primera mención que hace de la palabra temor es fobeo. La palabra griega fobeo es de donde viene la palabra temor. ¿Usted recuerda la palabra fobia? De ahí viene. Viene del idioma griego y esta palabra está relacionada con amedrentar, con miedo, respetar, reverenciar, tener miedo, tener temor. De estas 6 palabras sabemos que hay 2 que representan el temor de Dios. Yo pregunto, ¿le tenemos miedo a Dios o temor? ¿Verdad? Lo de Dios es temor. ¿Y qué es temor a Dios? Es respetar y reverenciar. Dios se merece todo nuestro respeto, Dios se merece toda nuestra reverencia. Por eso, mis queridos hermanos, cuando estamos en la casa de Dios debemos ser reverentes, pero en todo lugar debemos tener un comportamiento respetuoso y reverente con Dios, porque ¿dónde está Dios? En todo lugar, pero a veces se nos olvida y pensamos que hay lugares donde Dios como que no está. Las demás palabras de esta selección que he mencionado representan el miedo de los humanos a otros humanos y también a eventos catastróficos como un huracán, un terremoto, un incendio, una epidemia, etcétera. Le pregunto, viene un huracán y todo el mundo, ¿qué le produce? ¿Miedo? ¿Le produce miedo? Nadie dice, sale a la calle, hermano, vamos a celebrar, viene un huracán, ¿verdad? Habría que estar loco para hacer algo así. Así que la noticia de que viene un huracán produce miedo, pero ese miedo ¿es malo? No, ven hermanos, ese miedo no es malo. Porque ¿qué hace ese miedo? Que la persona reaccione. ¿Qué es lo que produce el miedo a un huracán? Que la persona busque forma de protegerse. Viene un huracán, ¿qué usted hace inmediatamente? Usted mira a ver si tiene algunos shutters para cubrir las ventanas. Usted dice, bueno, ven que cuando hay amenaza de tormenta, las ciudades regalan sacos de arena. ¿Para qué? Para la persona ponerlo en las puertas de su casa, en algunos lugares. Es decir, hay un miedo que va a producir un efecto positivo porque la persona va a buscar protección. Ahora, después que la persona ya buscó protección, ¿cómo debe sentirse? Debe sentirse segura, porque si después de buscar la debida protección sigue con miedo,
entonces va a caer en ansiedad. Y la ansiedad es algo que va a descontrolar totalmente la vida de una persona. La persona ansiosa se puede comer un lapicero sin darse cuenta. La ansiedad hace que una persona ande buscando algo con lo que está buscando en la mano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca? Tal cosa, pero usted lo tiene en la mano. La ansiedad, si no se domina, va a producir terror, que es el mayor grado del miedo. Aquí surge, una pregunta. En el peligro, ¿cuál es la diferencia entre el creyente en Dios y el incrédulo? ¿Existirá alguna diferencia? ¿Le llegan problemas a aquellos que confían en Dios? ¿Le llegan problemas a aquellos que no confían en Dios? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre aquel que cree en Dios y el incrédulo? Es que el creyente busca protección en Dios, mientras que el incrédulo busca protección en el hombre o en las cosas materiales. Esa es la diferencia. Uno busca protección en Dios, otro busca protección en el hombre o en las cosas materiales que les rodean. Esta lectura bíblica leída hoy fue revelada al profeta Isaías en el siglo 8 antes de Cristo. Esta lectura, lo que hemos leído hoy, hace 2800 años que fue escrita, que fue dicha. Dios, a través de su profeta, le mandó este mensaje de seguridad y esperanza al pueblo de Israel en un tiempo donde corrían un grave peligro a causa de las amenazas de destrucción del gran imperio asirio. El imperio asirio en aquel tiempo era el más poderoso que había en la tierra. Los asirios tenían el poder militar de borrar a Israel de la tierra. Imagínense, sería vamos a poner un ejemplo, en cuanto a tamaño, el imperio asirio sería como Estados Unidos, y en cuanto a tamaño, Israel sería como El Salvador. Imagínense Estados Unidos amenazar a El Salvador con destruirlo, no tienen alternativa. Esto era lo que parecía en aquel tiempo, y los asirios no solo habían amenazado con destruir a Israel, sino que mandaron un poderoso ejército para destruirlo. Aquello no fue solo cuestión de una simple amenaza, sino que mandaron un ejército para destruir a la nación de Israel. Ahora, este pasaje que hemos leído, vamos a extraer 3 enseñanzas en propósito de que usted tenga muy fácil el sermón. Mire, solo vamos a extraer de acá, de este pasaje, 3 enseñanzas. 2 que son problemas que debemos evitar. Primero, no podemos tenerle miedo al hombre. Y segundo, no podemos olvidar al Señor. Y lo tercero es, y aquí está la parte más importante, que debemos aprender a vivir y a depender de las promesas del Señor. Esta última parte es la que cada hijo de Dios debe practicar. Ahora, ¿cuál es el primer problema? El primer problema que enfrenta un creyente es el miedo al hombre. Vamos a ver lo que dice Isaías 51:12. Yo, le dice el Señor, yo soy ¿qué? Quiero que usted tenga su Biblia abierta, hermano. Si usted tiene su Biblia abierta a mano y se le cae, es porque se durmió. Así que téngala abierta, tenga la mano
para que vea junto conmigo. De esta manera usted va siguiendo la predicación y está atenta o atento a lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, yo soy vuestro consolador. Y hace una pregunta, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? El verso inicia presentando a Dios como quién, como el que consuela a su pueblo. ¿Cuántos en algún momento han estado desconsolados acá? Todos los seres humanos en algún momento. Y qué bueno es hallar a alguien que toque el hombro, ¿verdad? A alguien que le diga, aquí estoy. La palabra de Dios dice que el Señor aquí se presenta a su pueblo como el que lo consuela. El que consuela es el que da ánimo en medio del peligro y la amenaza. Dios en muchas ocasiones no le evita el peligro a sus hijos, sino que está con ellos en medio de él y los sostiene con su palabra. Esto es lo que hace madurar al creyente. Mire, no espere que no va a tener dificultades, no espere que no va a tener sufrimientos en la vida. Esto no lo espere, porque esto es irreal. Yo no puedo predicar un evangelio donde le diga a usted, hermano, no se preocupe, que usted no va a tener ninguna dificultad. Dificultades va a tener. Dios en muchas ocasiones no nos evita el peligro. Lo que Él dice, voy a estar contigo en medio del peligro. Voy a estar a tu lado, te voy a acompañar, te voy a guiar, no te voy a dejar solo en ningún momento. Y esto, ¿qué es lo que hace? Hace madurar al cristiano, nos hace crecer. Si usted y yo no pasamos por dificultades, no vamos a crecer espiritualmente, porque las dificultades son las que demuestran que usted y yo amamos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios maravilloso. El Dios todopoderoso, ¿qué está diciendo? Está diciendo, si yo, el Dios eterno y soberano, estoy contigo. Y aquí abre una pregunta, mire otra vez el verso, vea la pregunta. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Mire, ¿nos atemorizan las personas a nosotros? ¿Los demás nos pueden atemorizar en algún momento? Esto puede pasar en el trabajo, esto puede pasar en el vecindario, esto puede pasar en un país, puede pasar en cualquier lugar. Ahora, mire lo que Dios compara al hombre. Dios dice dos características relacionadas con el hombre. Dice, ¿por qué tiene temor del hombre? Que es ¿qué? Mortal, primero. Y segundo, que es como heno. Vamos a ver. El heno, ¿qué es? Es una hierba. Aquí Dios, para que su pueblo confíe en Él, presenta al hombre que representa una amenaza con una realidad que el que sufre debe enfocarse. Esa realidad es que el hombre es mortal. Lo primero, ¿qué representa esto? Que el hombre puede hablar, escúchenme bien esto, hermano, el hombre puede hablar y amenazar y tratar de infundir miedo al que parece desprotegido, pero la vida del que infunde miedo pueda terminar en menos de un segundo. Esto es lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas personas tenían planes para hoy? Y ayer murieron. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es efímera. El ser humano es mortal. Ahora, quiero que entiendan este punto porque muchas veces el mensaje se toma
fuera de contexto. Y puede aparecer alguien que diga, ok, entonces si alguien me quiere hacer daño, voy a orar a Dios para que Dios lo mate. Si alguien está amenazando, vamos a orar para que de repente la persona se muera. Y se acabó el problema. Pues mire, vamos a tener que matar el mundo entero. Porque problemas y situaciones van a estar por todas partes. Hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios no significa que vamos a esperar que si alguien representa una amenaza para nosotros, Dios lo va a matar inmediatamente. Es que sin matar a la persona, lo que este verso está diciendo acá, sin Dios matar a la persona, el mismo Dios puede impedir que sus amenazas se cumplan. Solo Él. ¿Qué es lo único que Dios tiene que hacer? Y eso es lo que Dios está hablando aquí, de la fragilidad del ser humano. Solo Dios tiene que cambiar la circunstancia y lo que el hombre había planificado hacer fracasa completamente. ¿Está entendiendo esto, hermano? A veces una persona dice voy a hacer y de repente se presentan situaciones que hacen que la persona no pueda hacer eso que había dicho que iba a hacer. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que ha hecho un compromiso? Pensemos que lo invitaron para una cena tal día, una celebración en tal lugar y usted dice, sí, voy a ir, voy a estar allá. Y en esos días se enferma y no puede ir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con aquella promesa que hizo? Se cae inmediatamente. Esto es lo que Dios está diciendo aquí, la fragilidad del ser humano. Aquí Dios presenta al hombre que atemoriza como mortal y como el heno. Y pregunto otra vez, ¿qué es el heno? Es paja. Es una hierba que sirve de comer a los animales, que cualquier cosa la destruye. La hierba es fuerte, es sólida, aguanta el fuego, aguanta el agua, aguanta la intemperie, no se destruye. Dios está aquí diciéndole a su pueblo, yo soy el Dios todopoderoso, sin embargo, tú estás temiendo aquí al hombre que es mortal y que es heno. Si nos llevamos esta palabrita solo aquí en nuestros corazones, ya vale la pena haber escuchado este mensaje. ¿Por qué mantener el temor constante a alguien que puede decir y no puede asegurar nada porque no tiene nada seguro en su vida? Esos somos los seres humanos. Ahora, el pueblo de Israel había caído en miedo al hombre. Y ese miedo era ¿por qué? Vamos a ver si usted recuerda. Porque estaban amenazados ¿por quiénes? Por los asirios, un gran imperio que gobernó después del imperio egipcio y antes del imperio babilónico fueron los asirios que dominaron el mundo. Entonces el pueblo de Israel había caído en ese miedo por las amenazas de los asirios, pero había una razón por la cual el pueblo había caído en ese miedo, porque se había olvidado ¿de quién? Del Señor. Se había olvidado de Dios. Vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo y el ejemplo que le voy a poner es un poquito fuerte, pero es para que entiendan esto. Pensemos que usted tiene una ametralladora al lado suyo y llega alguien y lo está amenazando a 5 metros con un cuchillo y usted comienza a sentir temor y miedo. ¿Es por qué? Vamos a ver, ¿por qué usted comienza a sentir temor y miedo a alguien que a 5 metros le está amenazando con un cuchillo y usted con una ametralladora? ¿Por qué? Porque se le olvidó que usted tiene una ametralladora ahí. ¿Está entendiendo? Si usted dice,
Aquel me está amenazando y usted saca su arma. Y no estoy enseñando a la gente a usar armas ni a ser violento, pero para que me entiendan. Cuando tememos algo es porque nos olvidamos de la seguridad y la protección que nosotros tenemos. Y aquí la palabra de Dios nos presenta que el olvido de Dios es el mayor problema que se le puede presentar a un creyente que solo se concentre en las amenazas del hombre y se deja llenar de miedo. Es porque cuando un cristiano se enfoca en las amenazas del hombre y se deja llenar de miedo, es porque se está olvidando de Dios. Mire cómo lo dice el verso 13. En el verso 12 Dios le pregunta por qué le teme, por qué le tiene temor al hombre. Y en el verso 13, ¿qué dice? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos, que fundó la tierra. Vamos a ver, el hombre es que mortal y heno, y el Dios que está hablando en su palabra es nuestro creador, que extendió los cielos, fundó la tierra. Seguimos leyendo el verso 13. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Dios está preguntando y está cuestionando al hombre acá. ¿Cuántas veces decimos que le servimos a un Dios todopoderoso y que hace milagros? ¿Lo decimos? ¿Lo creemos? Amén, hermano. ¿Alguien no lo cree? Le servimos a un Dios todopoderoso y que hace cosas sobrenaturales. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando se presenta una dificultad? Usted puede llamar uno a uno a cada cristiano y usted le pregunta, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Y usted confía en Dios? Sí. Y cuando viene la dificultad, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando llega la dificultad? Hermanos, nuestra reacción es lo que verdaderamente importa. No es lo que decimos, sino lo que hacemos, es lo que cuenta delante de Dios. Por eso entendemos que un cristiano no es una persona que dice, es una persona que vive la vida conforme a la palabra de Dios. En el verso 13, el Señor se le presenta a su pueblo como su creador. Dios le dice, soy el que hizo los cielos y la tierra. Y cuando usted mira en las noches, cuando usted mira hacia arriba, ¿es grande lo que usted ve? Todas las estrellas, es inmenso lo que nosotros vemos, y todo esto lo hizo el Señor. Todo lo que existe lo hizo Dios. Y yo le pregunto, ¿habrá algo creado que sea más poderoso que el Creador? Todo lo que hay lo hizo Dios. ¿Habrá algo, habrá alguien que sea más poderoso que nuestro Creador, que nuestro Dios? El rey de los asirios, ¿sabe lo que había hecho? Había enviado un gran general con un ejército enorme, hermanos. El propósito era que el rey de Jerusalén se rindiera y que entregara la ciudad. Escuchen la oferta del rey de los asirios. La oferta era, ríndanse y esperen. Esa era la oferta del general. El rey se llamaba Senaquerib, envió a un general y la oferta era, mire, ríndanse y esperen que el rey Senaquerib venga a deportarlos a otras tierras. Quiero que entiendan la oferta, ¿cuál era? Era, ríndanse y esperen que vengan, lo van a sacar de esta tierra y lo van a llevar a vivir donde el rey quiera. Y esto lo hacían en voz alta para que el pueblo que estaba junto al muro de la ciudad lo escuchara.
Usted sabe que las ciudades antes eran amuralladas, eran protegidas por un muro. Y el ejército de los asirios estaba alrededor de este muro. Y el general que fue enviado por el rey Senaquerib a amenazar con aquel ejército, a destruir, le está diciendo: ríndanse y esperen que vengan a sacarlos de acá, a deportarlo a otra tierra. El propósito era que la gente del muro lo escuchara y que luego, porque es lo que normalmente pasa, usted sabe lo que sucede cuando una persona escucha una noticia por ahí, que comienza a difundirlo y comienza a decirlo y comienza a señalar. El propósito era que la gente que estaba junto al muro difundiera este mensaje en toda la ciudad para que el pueblo se llenara de miedo y se entregara a sus enemigos. ¿Usted quiere ver esta historia? ¿A cuánto le gustaría ver esto que yo estoy acá resumiendo? Esta historia. Amén. Después, esta tarde, léase el libro de Isaías, capítulo 36 y 37. Isaías 36 y 37 narra todo esto que yo estoy señalando, que era la situación que se estaba viviendo en aquellos tiempos del profeta Isaías. Noten, hermanos, que al conocer esto hace sentido lo que dice el verso 13. Vea conmigo otra vez el verso 13. Sigue diciendo: y todo el día, ¿qué le dice Dios al pueblo? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Las noticias que llegaban de lo que estaban cerca del muro habían llenado de miedo a todo el pueblo. La gente solo hablaba de eso y se habían olvidado ¿de qué? De la palabra de Dios. Vamos a tener cuidado que las noticias de lo que pasa nos hace olvidar de que tenemos un Dios todopoderoso que no cambia. Pueden cambiar los gobiernos de la tierra, pero el Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia dice: los cielos y las tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero esas palabras tienen que ser creídas, esas palabras tienen que ser aceptadas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que puedan ser efectivas, mis queridos hermanos. La gente solo hablaba del peligro de los asirios. Solo hablaba de que el rey nos mandó a amenazar y ese hombre es terrible, ese hombre lo que él dice lo va a cumplir. Y déjenme decirles algo, que esto no se trataba sencillamente de que los asirios eran peligrosos, es que los asirios habían acabado con muchísimos pueblos. Y una cosa o dos que hacían los asirios: la primera era que en ocasiones conquistaban una ciudad y la destruían completamente, quemaban todo, mataban a todo el mundo. O otra cosa, conquistaban una ciudad y tomaban a la gente, a todo el pueblo prisionero, lo sacaban a todos de ese lugar y lo llevaban a vivir a otro territorio. Imagínense todo lo que aquello representaba. Es decir, estamos ante un pueblo que es malo, que es terrible. La capital de ellos era Nínive, esa ciudad que el profeta Jonás, Dios lo envió a predicar allí. Así que esa era la capital de los asirios. Y esta gente eran bastante perversos y estaban amenazando, pero el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, pero estaba escuchando solo las amenazas de los asirios. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, en vez de confiar en las promesas del Señor, se mantenía escuchando las noticias y las amenazas de sus enemigos. En este día le pregunto a usted que me escucha:
¿Usted se mantiene confiando en lo que Dios dice o se está llenando de malas noticias? Malas noticias. Y noticias van, noticias vienen. ¿Y cómo son? Son malas. Usted no mira una noticia buena. Hermano, hay cosas que debemos enterarnos de ella, pero evitar estar escuchando todas las noticias que salen y la ampliación de otras gente que las comentan. Un cristiano no puede vivir, todo el mundo cargándolo y están diciendo esto en las noticias y está nervioso, van a hacer esto, ay, van a hacer aquello, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Lo que va a suceder es lo que Dios ha dicho en su palabra. Ningún hombre va a cumplir su palabra por encima de lo que Dios ha establecido. Y si algo hace el hombre es porque Dios se lo permite, porque Dios es soberano y nada sobre Dios. Pero ¿cómo podemos vivir confiados si lo que estamos llenándonos de las malas noticias y de la ampliación? Porque déjenme decirle esto, hay gente que alguien se encontró un centavo en un lugar y dicen, oye, se encontró una fortuna, fulano fue por aquel lugar y se encontró una fortuna, no dicen un centavo. Hay personas que miran que se llevaron a alguien preso, una persona presa, y salen diciendo, están acabando con todo el mundo, todo el que sale a la calle se lo están llevando preso. Y entonces el incauto, ingenuo y estoy hablando en este caso de un cristiano que en vez de depender de Dios, saber que nadie lo toca si Dios no lo permite, saber que su vida está en las manos de Dios y que los designios de un cristiano pertenecen al Señor, el cristiano en vez de reaccionar de esa manera, se deja influir de aquel que no conoce a Dios y del bombardeo de cosas que no son buenas. Viene una decisión que he tomado, no estar escuchando muchas noticias. Usted me preguntará, pastor, ¿está enterado de lo que pasa en el mundo? Por supuesto que sí. Usted me pregunta a mí de las cosas que han pasado en la actualidad y estoy enterado. Vivo enterado y me interesan los acontecimientos internacionales, lo que está pasando en Siria, la guerra en Ucrania, lo que está pasando en China, en Corea, en todos esos lugares, el presidente de Corea que lo hicieron renunciar por una ley marcial, en fin. Yo vivo enterado de todas estas cosas. Ahora, yo no trato de conocer detalles de amenazas y de cosas que estén haciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que en este mundo ni una hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite. Amén. Si Dios no permite, nadie da un paso en este mundo. Nadie puede tomar ninguna decisión. A usted solo le va a pasar algo desagradable si Dios así lo quiere. Amén. Y cuando Dios permite que a nosotros nos pase algo desagradable, ¿usted sabe para qué es? Para algo mejor. Para Dios glorificarse. Fuera del plan de Dios, nadie le pone un dedo encima a ninguno de sus hijos. Yo no sé si usted quiere creer esto, pero yo lo creo y moriré creyéndolo. Como hijos de Dios que somos, nadie nos pone un dedo encima fuera de la voluntad de Dios. Ni el diablo, ni ninguno de sus demonios, ni sus servidores humanos podrán determinar en la vida de los creyentes lo que Dios ha dicho que no. Olvídese que si Dios a usted lo tiene con un plan y un propósito, nada ni nadie podrá cambiar ese plan y ese propósito. Si el impío quiere salir huyendo, que corra. Pero usted quédese tranquilo, confiando en lo que dice Dios en su palabra. Mirando lo que Dios ha prometido, confiando en que es fiel y verdadero el que promete estas cosas. El miedo al hombre y el olvido a Dios son las dos cosas que todo creyente debe evitar en su vida. ¿Está entendiendo, hermano? Cuando me dejo llenar de las noticias, de las amenazas del hombre, se me está olvidando ¿qué? ¿Qué se me está olvidando?
que creo en un Dios todopoderoso, que está en control de todas las cosas. Ahora, no debemos dejarnos dominar de estas dos cosas, el temor al hombre y el olvido a Dios. El creyente debe buscar una tercera opción que sí debe procurar. ¿Y cuál es? Aferrarse a las promesas de protección y seguridad que ofrece Dios en su palabra. Y mire conmigo lo que dice el verso 14. El preso agobiado será, ¿qué? ¿Está leyendo conmigo? Amén. ¿A alguno se le ha caído la Biblia de la mano? No. Será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. El pueblo de Israel, ¿cómo se sentía? Preso en su propia casa. Recuérdese que la ciudad era amurallada y este muro que servía de protección también servía de cárcel. ¿Por qué? Este verso acá no está hablando de una persona específica que estaba presa. La ciudad de Jerusalén, como ya señalé, estaba ¿qué? Rodeada por sus enemigos. Aquel ejército poderoso la tenía rodeada. Esto es lo que se llama sitiar una ciudad. ¿Y cuál era el plan? Nadie entra, nadie sale. ¿Y qué pasaba? Las ciudades tenían alimentos durante un tiempo, pero ¿y qué pasaba si este asedio duraba 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué pasaba? ¿Se morirían del hambre? Sin embargo, debemos entender nosotros que aunque la amenaza era muy fuerte y real, aquel pueblo tenía el Dios Todopoderoso, que había estado con ellos. Y el pueblo debía evitar caer en terror, porque el que se aterroriza ve peligro en todo lado. Yo recuerdo una vez tratar con alguien y conversar con esa persona más de una vez, y la persona se aterrorizó, y le voy a decir con qué, con inmigración se aterrorizó, y la persona podía estar en su casa y oía un auto en la calle y decía, me vienen a buscar, me vienen a buscar. Y esto parece un chiste, pero... Y se veía el terror, y yo conversaba con esa persona y le decía, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que vivir así cuando tienes un Dios todopoderoso? Un Dios que es más grande que todo lo que hay y lo que existe. El que cae en terror ve peligro en todo lado. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es liberación en vez de prisión, abundancia en vez de escasez. Lo que puede parecer un castigo, Dios lo puede usar para traer solución a nuestras vidas. Yo no sé si usted quiere llevarse esa palabra en su corazón en este día. Lo que parece ser un castigo, Dios lo puede convertir en solución para nuestras vidas. Si usted le cree a lo que dice Dios, en vez de ver que se aproxima un futuro incierto, sabrá que su futuro no está en las manos del hombre, sino que su futuro está en la mano de Dios. Pero para esto hay que creerle a Dios. Para esto no basta solamente con decir, sí, yo creo en el Señor, yo sé que mi Dios es todopoderoso. Es que hay que llevarlo a la práctica, es que hay que vivir así. Hay que levantarse confiando en el Señor, hay que acostarse confiando en el Señor. Hay que mantenerse toda la vida diciendo lo que Dios dice es verdad y ninguna palabra de Dios se ha dejado de cumplir. El futuro nuestro no es incierto. No importa los cambios que hayan en un país, Dios no cambia. Su palabra no cambia. ¿Usted cree que alguien podrá cambiar el plan de Dios? Todo lo que pasa en este mundo está bajo el control del Señor. Todo, absolutamente todo. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Y un padre no tiene lo mejor para sus hijos?
Pero a veces el padre castiga a sus hijos, ¿o no? ¿Lo disciplina el padre? Vamos a ver, ¿un buen padre le da a su hijo todo lo que le pide? Sabemos que no. Eso le hace daño a un hijo, ¿eh? Entonces, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Nuestro futuro no es incierto, no importa lo que pase, no importa el que quiera salir huyendo. Usted y yo estamos confiados en el Señor. Y si nos movemos, nos vamos a mover en las manos del Señor. Y nos vamos a mover bajo el propósito de Dios. ¿Qué dice el verso 15? Vamos a ver, siga conmigo viendo este pasaje. Porque yo, Jehová, que agito ¿qué? El mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cuando las cosas se ven casi imposibles, cuando el Dios Todopoderoso hace su gran obra. Quiero repetir esto, quiero que usted, mire, si alguien se me durmió, despierte, lo diga, escuche esto que el pastor va a decir ahora. Amén. Cuando las cosas se ven casi imposibles, es cuando el Dios Todopoderoso hace su gran obra. ¿Usted sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que se vea que no fue el hombre que lo hizo, que fue Dios, que fue el Señor. Y mire, hay peticiones que usted y yo le estamos haciendo a Dios. ¿Vamos a poner nuestra confianza en el hombre? ¿Vamos a temerle al hombre? ¿Vamos a poner nuestra esperanza en el hombre? ¿A quién le estamos pidiendo? ¿A quién? A Dios. Ahora, usted sabe, hermano, una cosa, que cuando Dios quiere glorificarse, Dios utiliza a quien sea para traernos una bendición. Escuché esto, es una anécdota, no sé si pasó realmente o es solo una anécdota, pero había una señora que estaba en su casa, no tenía para comer ese día y estaba orando y oraba en voz alta en su habitación. Señor, tú sabes que no tengo el pan para mis hijos, mira que soy una mujer sola, necesito hoy comida para mis hijos y no tengo absolutamente nada. Y por ahí pasó un brujo, una persona y dijo, me voy a burlar de esta señora, mira, le está pidiendo a su Dios, tú verás lo que le voy a hacer. Y tomó una cantidad de cosas y fue y se la tiró. Y la señora vio todo esto y el brujo va y le dice, ¿tú crees que fue Dios que te lo dio? Fui yo que te lo di. Y la señora le dijo, cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, hasta el diablo lo usa. Y le dice, ve, llévale esto a mi hijo. ¿Está entendiendo esto, hermano? Es el poder soberano de Dios. Todo está bajo el control del Señor. Cuando las cosas se ven casi imposibles, cuando el Dios Todopoderoso hace su gran obra, para que toda la gloria sea para Él, para que la honra sea para Él y para que nosotros confiemos en que Dios nos ha dado promesas que son fieles y son verdaderas. Al concluir, debo decir que usted puede decidirse por dos opciones que están relacionadas o escoger una tercera diferente. Usted puede tomar las opciones de vivir con miedo a las amenazas del hombre. Mire, después de escuchar este sermón, que ya casi estoy terminando, usted puede salir de este lugar a seguirle teniendo miedo y escuchar noticias y esta tarde ponerse a oír noticias y amenazas y todo y salir con temor y olvidarse lo que Dios dice en su palabra. Usted puede escoger vivir con miedo a las amenazas del hombre. Usted puede escoger olvidarse del Dios en quien dice creer, o a cambio usted puede preferir lo tercero, que es que confiar en las promesas del Señor y vivir con seguridad, vivir con confianza. Le pregunto en este día, hasta el día de hoy, ¿Dios lo ha cuidado?
Hasta el día de hoy Dios lo ha cuidado. Mañana Dios nos va a descuidar. ¿Usted cree que hay alguien más responsable que Dios? Miren, hay padres y hay madres que no van a descuidar a sus hijos nunca, y no importa la edad que tengan. ¿Será que Dios va a descuidar a sus hijos? Cada una de estas, es decir, las dos que son temer al hombre y olvidarse de Dios, y la tercera que es vivir confiando en las promesas del Señor. Cada una de ellas es un paquete, hermano. Las dos primeras y la tercera vienen acompañadas de resultados. Pero ese sermón lleva el propósito de que todo el que escuche elija la tercera y se mantenga confiando en las promesas del Señor. Quiero que usted se lleve en su corazón el último verso leído hoy. Ahí vamos a terminar. Vea el último verso, el verso 16. Quiero que usted se lo lleve en su mente, en su corazón, que usted lo disfrute lentamente. ¿Cómo se debe meditar la palabra de Dios? ¿Cómo? Como un postre, que usted lo saborea lentamente. Dice el verso 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. ¿Usted quiere llevarse esa palabra? No importa lo que la gente diga. ¿Qué dice Dios? Y en tu boca he puesto ¿qué? Cuando le lleguen malas noticias, usted responda con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Este es el mensaje. Llénese de la palabra todos los días. No se llene de lo que dicen las malas noticias. Cuando la gente diga, estamos desprotegidos. Cuando la gente diga, no tenemos ninguna salida. ¿Qué Dios dice? ¿Usted sigue viendo el verso? Con la sombra de mi mano te cubrí. Y yo le pregunto, si Dios aquí nos está cubriendo con la sombra de su mano y nosotros salimos de aquí, ¿se queda aquí la sombra? Donde quiera. Donde quiera estará la protección de Dios. Donde quiera que vayamos estará la protección de Dios. En todo paso correcto y prudente usted tendrá la protección del Señor. Quiero repetir esta palabra. En todo paso correcto y prudente. No vamos a estar haciendo cosas incorrectas, ¿eh? No esté usted violando los límites de velocidad en la calle y luego, bueno, quiero hacer un paréntesis en esto. Si la policía usted lo detiene, usted me puede llamar. Pero no me venga a decir a mí, pastor, mire lo que el diablo me ha hecho. ¿Y qué hizo? No, que andaba a 20 millas más de lo que dice. Eso no fue el diablo. Eso fue usted. Eso no es el diablo. No vamos a calumniar al diablo, aunque él es malvado y todo, ¿verdad? Pero eso lo provoca la persona. Mire, si andamos en paso correcto, si somos prudentes al actuar, vamos a tener la protección del Señor y nadie nos va a tocar. Y si pasa algo desagradable, Dios lo va a convertir en una solución. ¿Sabe cómo dice la canción? Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Amén, hermano. Yo no sé si usted lo cree. Lo vivimos cantando. ¿Lo creemos? Otra vez.
Dios le recuerda a su pueblo que Él es soberano y todopoderoso, que le protege con el mismo poder que creó todas las cosas. Y el verso concluye diciendo: extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿La silla? ¿Quién es el pueblo de Dios? Es usted. Es usted el pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, este mensaje es para su vida. Este mensaje es para usted. Debemos vivir confiando en ¿qué? Las promesas del Señor. Dejemos de estar escuchando otras noticias y otras cosas. Que el Señor les bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle a los músicos que pasen. Los hermanos que llegaron un poquito después. El primer domingo del año tenemos un retiro de ayuno y oración. Comenzamos a las 9 de la mañana. Así que desde esta hora estamos acá una gran parte. Y hoy vamos a orar. Vamos a hacer algo. Después que los hermanos canten, ahí donde usted esté, recuerde, si no puede hacerlo, no lo haga. Y tampoco si no quiere hacerlo, no lo haga. Pero acostumbramos en estas celebraciones que tenemos cada 4 meses a hacer esta oración después del mensaje de rodillas, todos de rodillas delante de Dios. Y la oración va a ser: Señor, ayúdame a confiar en tus promesas y ayúdame a no estar escuchando las malas noticias. Amén. Todo el que quiera hacerlo de rodillas, nos vamos a arrodillar. El que no pueda, se puede quedar parado. El que no quiera, se puede quedar parado o sentado, como prefiera. Pero todo el que pueda, nos vamos a poner de rodillas a pedir a Dios después de los cánticos. Me dejaron con deseo de seguir cantando, ¿verdad? Pero hermano, vamos a orar. Este es un momento solemne. Hermosa canción. Dios me creó para que yo lo adorara. Si no adoro a Dios, voy a adorar cualquier otra cosa. ¿Ven? Voy a adorar el vicio, voy a adorar los juegos, voy a adorar cualquier cosa. Pero Él nos creó para que lo adoremos. Así que en este momento nos vamos a poner de rodillas todos.
Todo el que puede, el que quiera, se puede quedar de pie. Si usted no puede físicamente ponerse de rodillas, puede quedarse sentado o de pie como desee. Padre amado, aquí venimos, Señor, delante de tu presencia. Estamos humillados ante ti. Reconocemos, oh Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que no hay nada ni nadie en este mundo que sobrepase tu poder. Te pedimos perdón por las veces que hemos puesto nuestro temor en el hombre, las veces que nos hemos olvidado de ti. Señor, en ocasiones nos hemos olvidado de tus palabras y nos hemos enfocado en los temores, en los peligros, en las amenazas. Nos hemos llenado de temor con lo que va a pasar en el futuro, pero en este día te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, para que no estemos escuchando las malas noticias, sino que estemos escuchando tu palabra, que si alguien nos dice va a fracasar, nosotros entendamos que tú nos dices que está con nosotros. Si alguien nos dice no tiene oportunidad, que creamos lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Si alguien nos dice te va a llegar la tragedia, no va a poder salir de esa situación, que nosotros podamos decirle todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que tu promesa, tu palabra sea la que reine en nuestras vidas. Dios mío, mira que nos sentimos débiles, nos sentimos en ocasiones que no podemos. Es como si una montaña estuviera cayendo encima nuestra. Pero confiamos en ti. Sabemos que nos sacará adelante. Sabemos, Señor, que preservará este pueblo, que lo guardará, y que ningún temor que nos asalte será más grande que el poder tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que el hombre es mortal, que el hombre es como heno, que el hombre dice, pero tú eres el que determina lo que va a pasar. Que el hombre amenaza, pero lo que va a suceder finalmente es tu plan, tu propósito, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus palabras. Que cualquier situación difícil que estemos atravesando la pongamos en tus manos. Que entendamos, Señor, que tu poder es mayor que la enfermedad, que tu poder es mayor que la necesidad económica, que tu poder es mayor que cualquier conflicto o situación que tengamos alrededor nuestro. Que todo lo que parece imposible en tus manos es posible, Señor. Glorifícate en tu pueblo. Guarda a tus hijos. Gracias, Padre, por esta promesa. Tú has puesto tu palabra en nuestras bocas. Gracias, Señor, porque tu mano cubre con su sombra a cada hijo tuyo. Y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tu sombra nos estará cubriendo, nos estará protegiendo y guardándonos, Señor, de toda amenaza, de todo peligro, de todo temor. Ayúdanos, Padre, a vivir a través de tus promesas, confiando en tu bendita palabra. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor.
hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti, te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En mis planes estaba que yo te adorara. Soy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Queremos ser adoradores de nuestro Dios. Vamos a orar para estar despedidos. Bendito Dios, bendito Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos todo el honor, la alabanza y la gloria, porque a ti solo perteneces, oh Dios. Y te damos gracias por este servicio de esta mañana, desde temprano que nos levantamos hasta este momento. Tú nos has librado y nos has guardado, bendito Dios. Te damos gracias. Esta semana sea una semana de gran bendición para cada uno de cada uno de ustedes, a los bebés, a los niños, a los jóvenes, a los muchachos en las universidades, los muchachos en la escuela, los hermanos en sus trabajos. Guárdanos, oh Dios, en esta hermosa semana, bendito Padre. Contamos, Señor, siempre con tu bendición, tu dirección y tu ayuda. Te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado de estar en tu presencia, Padre amado. Muchas gracias en esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos.